Buenos días con todos los presentes. Soy el ingeniero Jesús Miranda, ingeniero eléctrico electrónico, graduado en la ESPOL. Este es un nuevo curso que se va a dar, un curso de análisis numérico. Antes de eso quisiera presentarme, ¿no? Primero mi nombre completo, Jesús Gregorio Miranda Benavides. Soy ecuatoriano de Guayaquil. Trabajo como ingeniero eléctrico, fui docente un tiempo. Y como último detalle, el signo que ustedes ven al inicio de mis videos no tiene ningún propósito religioso, no tiene nada que ver conmigo, es una metáfora, realmente una metáfora sobre un pasaje que había leído y me gustó muchísimo, y lo tomo como un sello para que represente mi trabajo. Tal vez en un momento les explique el significado, no es propósito del curso, ¿no? Pero es algo que me gusta bastante, por eso lo pongo al inicio de todos mis videos como una marca para mi trabajo. Ya va. Bueno, primero hablemos de análisis numérico. ¿Cuál es la importancia de esta materia? Como estudiante y como ingeniero, yo he visto, como todos los estudiantes, matemáticas en el prepolitécnico, cálculo diferencial, cálculo integral, varias variables, ecuaciones diferenciales, luego vi análisis numérico y estadística. Análisis numérico fue una de las materias que más me interesó porque me ayudó a entender para qué sirve el cálculo. ¿Por qué? Porque el cálculo, tanto el cálculo diferencial, integral, varias variables, que es bastante teoría, muchos cálculos como dice el nombre, pero no se logra aterrizar para qué lo vamos a utilizar en la carrera, una aplicación real. En cambio el análisis numérico sí, el análisis numérico toma esas herramientas del cálculo y las utiliza para poder resolver problemas puntuales reales. Por ejemplo, a mí de proyecto en análisis numérico me habían mandado a calcular el centro de gravedad de un barco con carga de densidad variable, o sea, con distintas cargas distribuidos a lo largo del barco. Entonces eso es algo que sí se usa, sí lo usan los ingenieros marítimos para poder determinar cuál es el centro de gravedad propicio, centro de masa prudente del barco para que éste no se vaya a hundir en una tormenta, ¿sí? Entonces ejemplos como ese, y también, por ejemplo, algo que me ayudó a poder ver cómo funciona el cálculo fue, por ejemplo, cuando hicimos la comparativa de lo siguiente. Aquí en mi calculadora gráfica, no sé si se alcance a ver, vemos que ahí dice la integral de 0 a pi medios del seno de x por dx, que tiene una respuesta de 1, o sea, la integral del seno de x, porque al integral me queda el coseno, lo evalúo en pi medios y me da 1, ¿verdad? Eso es lo que bota la calculadora. La calculadora tiene que estar en pi radianes porque estamos trabajando con cálculos. Entonces, en métodos numéricos, en análisis numérico, vamos a aprender un método que nos va a permitir hacer la integración paso a paso mediante puros cálculos, y vamos a obtener un resultado muy aproximado al de la calculadora. Y es eso lo que nos ayuda a contrastar la utilidad del análisis numérico, porque vamos a ver cómo lo vamos a aproximar a valores reales, el valor teórico y el valor real. Otra aplicación del análisis numérico es, por ejemplo, no sé si han visto que los ingenieros civiles tienen una especie de cámara. Yo me refiero realmente a esto. No es una cámara, es un artefacto, un instrumento que sirve para la topografía. Pero ¿qué es lo que realmente hace esto? Lo que hace es tomar puntos efectivos del terreno donde se va a efectuar la construcción. Esos puntos les va a ayudar a ellos modelar una función que
que va a describir el terreno, y esa función les va a poder dar información como cuánto material van a utilizar, cuánto tiempo tardaría la obra, entre otras cosas. Entonces eso parte del análisis numérico, porque con el análisis numérico y tomando esos puntos, ellos usan métodos numéricos para poder desarrollar esa función. Obviamente eso ya lo hace el artefacto o la aplicación, no estoy muy metido de lleno en eso, pero el fundamento teórico es un fundamento de análisis numérico. Entonces de ahí parte la necesidad, bueno, la importancia de esta materia. Bueno, entonces ya dado una introducción, vamos a ver qué comprende esta materia. Dice, revisión de algunos temas de cálculo. Es necesario revisar algunos temas de cálculo para poder aplicarlos en métodos numéricos. Errores. ¿Por qué vamos a ver errores? Porque, como lo mencioné hace un momento, nosotros a tener un valor teórico y un valor real, que es el que se obtiene por el análisis numérico, y como esos dos valores no van a ser exactamente iguales, van a diferir un poco, y el porcentaje en el que difieran va a ser el error calculado. Raíces de ecuaciones. Es lo mismo que ustedes ya sabían de ecuaciones diferenciales. Ustedes resuelven ecuaciones diferenciales con soluciones particulares, ecuaciones diferenciales ordinarias, lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer por análisis numérico. Sistema de ecuaciones. Interpolación. Bueno, le vamos a poner aquí entre paréntesis un resumen. Conocer valores de la función sin conocer la función. ¿Cómo es esto? Interpolar es tomar puntos puntuales o datos de un suceso para con ello armar una función que obviamente no va a ser exactamente la función que va a definir todo el fenómeno, pero sí una función que se va a aproximar mucho al fenómeno, a la descripción del fenómeno. Y al evaluar puntos en esta función vamos a obtener resultados que nos interesen. Les pongo un ejemplo que, bueno, no es muy realista, pero me llamó la atención. Si digamos que, por ejemplo, tenemos un fenómeno que sigue un patrón, por ejemplo, un fenómeno, una tormenta, digamos que nos dan datos de que una tormenta ataca el lunes no sé cuántos metros hacia el norte, el martes afecta no sé cuántos metros hacia el sur, el miércoles algunos metros hacia el este, el jueves algunos metros hacia el oeste. Estos son puntos coordenados porque nos están dando en base a un punto de referencia, nos están dando metros, que es una distancia, y el oeste, que es una norte, sur, este y este, que es una orientación, un ángulo. Entonces podemos decir que nos están dando puntos coordenados de magnitud y fase, ¿no? o ángulos. Entonces con esos puntos nosotros podríamos modelar una función que describe el comportamiento de la tormenta, por así decirlo. Entonces si nosotros queremos saber una aproximación de cuándo la tormenta atacaría el día viernes, que no lo sabemos, podríamos evaluar el viernes como una variable de tiempo y nos estaría arrojando una aproximación en base al comportamiento que ya tiene el fenómeno, ¿sí? Obviamente no siempre se cumple, pero hay muchos casos en los que es muy acertado, ¿sí? Porque parece mentira, pero muchos fenómenos, muchas cosas, muchos comportamientos, si ya los ves desde un punto de vista macro, haciéndole un estudio histórico, tienen un comportamiento matemático, que por eso pareciera que todo estuviera perfectamente bien conectado, ¿sí? El ejemplo que les digo es muy vago, porque obviamente para hacerlo se necesitan
información, pero para que vayan entendiendo qué es la interpolación y desde ahí cuál es la importancia del análisis numérico. Diferenciación, integración, EDO, que son las ecuaciones diferenciales, y sistemas de EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, y los EDP, ecuaciones diferenciales, si no me equivoco, parciales, pero ya vamos a ver eso. Ya, entonces empecemos. Para comenzar, nosotros tenemos que tener algunos conceptos muy claros respecto al análisis numérico. Entonces vamos a revisar algunos conceptos que debemos conocer, que son cosas que tal vez ustedes ya sepan de cálculo diferencial o cálculo integral, pero que las vamos a utilizar en análisis numérico y ya tenían cierta tendencia hacia los métodos numéricos. Primero, teorema de Rolle. ¿Qué nos dice este teorema? Suponga que f es continuo en el intervalo a, b. Ya otra cosa importante es saber leer estos enunciados, ¿no? Suponga que suponga que f pertenece a c a, b. El c significa continuo. Entonces nos está diciendo, suponga que f es una función continua en el intervalo a, b. Si yo tengo un intervalo desde a hasta b y f es una función que debe ser continua en ese intervalo, ¿sí? Quiere decir que tiene que ser así, no que tiene que ser, por ejemplo, así, que tú tienes tu función y acá tiene una discontinuidad por aquí. Eso ya no es ser continua, ¿sí? A eso me refiero. Ya, y que la misma función f es derivable en a, b. Derivable significa que se puede derivar, obviamente, y ahorita no voy a explicar qué es derivar porque es un concepto de cálculo diferencial. Todos debemos saber perfectamente a qué nos referimos con derivar. Si f de a es igual a f de b, tenemos dos puntos a y b en los cuales la función es igual, entonces existe c, que es otro punto, elemento de a, b, tal que f' de c es igual a 0. Vamos a analizar todo esto, ¿no? Para que no nos surja ninguna duda. Primero, vamos haciendo nuestro dibujo de la función. Tenemos la función, tenemos los dos puntos a y b, y tenemos que tanto a y b coinciden en el mismo punto, tanto f de a es igual a f de b. O sea que al evaluar la función en a me da un punto y al evaluar la función en b me da el mismo punto. Mi función, nos dice el teorema que si f de a es igual a f de b, entonces existe un punto c que puede estar en cualquier lado, pero tiene que estar dentro del intervalo que pertenece a a, b. C tiene que estar dentro del intervalo a, b, tal que f' de c es igual a 0. Si yo obtengo un punto f de c que puede estar por aquí, f de c, por aquí puede estar f de c, y si yo lo derivo f' de c, ese me da igual a 0. ¿Cuál era el concepto que me decía que la derivada de la función en un punto es igual a 0? Eran los máximos y mínimos, ¿sí? Eso es concepto de cálculo diferencial o cálculo integral.
Si yo derivo la función en un punto y esto me da igual a 0, significa que eso es un máximo o un mínimo de la función. Entonces lo que el teorema de Rolle nos dice es que si yo tengo una función que es continua en a, b, y esta función es derivable, o sea, se puede derivar en a, b, y yo tengo dos puntos, f de a y f de b, que son iguales, entonces yo voy a tener un máximo o un mínimo dentro de ese intervalo a, b. Y eso es lo que realmente nos dice el teorema de Rolle. Ya, vamos a ver qué más necesitamos saber. Bueno, mi consejo para que ustedes también puedan tener éxito en el cálculo, en análisis numérico y todo lo que tiene que ver con cálculo, ¿no? Es que traten de entender los conceptos o reflexionen en los conceptos que se les están dando. Por ejemplo, aquí deberían hacerse preguntas como ¿qué condiciones tiene que cumplir la función para poder ser aplicable el teorema de Rolle? Las condiciones son que f sea continua en el intervalo a, b y que f sea derivable. ¿Cuándo no se cumpliría el teorema de Rolle? Cuando f de a no sea igual a f de b. Por ejemplo, si los dos puntos no coinciden, si al evaluar los dos puntos a, b no da un mismo resultado, no se podría aplicar el teorema de Rolle. Entender bien cuál es el antecedente y el consecuente. El antecedente aquí es f de a es igual a f de b y el consecuente es que existe un punto c que pertenece al intervalo a, b tal que f' de c es igual a 0 y por concepto de cálculo f' de c es un máximo o un mínimo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a nosotros analizar ahora es la función f de x igual al coseno de x. Primero vamos a analizar, la función coseno. ¿Cómo es la función coseno? Aquí la tengo en internet y la función coseno, como pueden ver, empieza con un máximo en 0. La función coseno es así. Cero. Acá ya viene a ser 2pi. El mínimo es pi. Aquí. Entonces tenemos un máximo. Vamos a ir analizando ahorita la señal para que no se vayan a confundir. Aquí en este punto tenemos un máximo en 0. Aquí en este punto tenemos un mínimo en pi. Y acá tenemos un máximo en 2pi. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando máximos y mínimos. Entonces vamos a ver si se cumplen las condiciones. La condición ¿cuál era? Entre el punto A, que en este caso es este de aquí, y el punto B, que es el de acá, ¿la función es continua? Sí. ¿La función es derivable? Sí. Entonces existe un f de a que es igual a f de b. Si yo pongo f de a, ¿cuánto me da f de a? Me da esta altura de 1, ¿verdad? Y f de b, ¿cuánto me da f de b? Me da esta altura de 1, porque la amplitud de la función coseno es 1. Entonces, como f de a es igual a f de b, sí, entonces tiene que haber un c tal que f de c es igual a 0. Entonces vamos a encontrar los valores de c que cumplan esa condición. Así vamos a atacar este problema. Entonces vamos a encontrar esos valores de c. ¿Cómo los encontramos? Entonces yo tengo que encontrar primero, como es la derivada, es f' de c. Yo tendría que encontrar primero f' de x, que vendría a ser la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno de x, ¿verdad? Y luego se tengo que igualarlo a 0, porque eso nos dice el teorema, igualarlo a 0. Entonces si yo tengo el menos seno de x y lo igualo a 0, ¿qué valores de x tiene que darme? Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? El signo menos no me afecta porque tengo menos seno de x igual a 0. Es como que tenga menos 1 y lo mande al otro lado a dividir, entonces me quedaría solamente el seno de x igual a 0. Ahora, ¿qué valores de x cumplen esta condición? Yo me pregunto, ¿cuáles valores de x satisfacen la ecuación?
¿Qué valores de x satisfacen la ecuación? Ya, entonces eso lo podemos evaluar. Bueno, yo viendo la función seno, podemos hacerlo viendo la función seno. Vamos acá a la expresión, porque dice, ¿qué valores de seno de x me da igual a 0? Le vamos a poner función seno. Si vemos la función seno, nos da 0 en 0, en pi y en 2pi. Entonces vamos a poner x puede tener valores de 0, pi y 2pi. Y así sucesivamente. Bueno, y eso ya lo vemos cuando recorriendo toda la señal del seno, podemos ver que en 0, en pi, en 2pi, luego en 3pi, en 4pi y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos decir que el valor de c, que es lo que estamos buscando, o sea, los valores de c que cumplen la expresión, o bueno, los valores de c son los valores de x en este caso, ¿sí? Los que van a satisfacer la ecuación. Los f' de c igual a 0, pero para tener la misma formalidad, ¿no? Los valores de x son los valores de c, lo que estoy buscando. Los valores que a satisfacer el f' de la función, la derivada de la función, me den 0. En este caso son estos valores de x, lo vamos a llamar c para que se ajuste a la formalidad del teorema. Entonces estos valores de c vendrían a ser igual o pertenecen, o más bien pertenecen, al siguiente conjunto: 0, pi, 2pi y así sucesivamente. Que viéndolo de otra forma, podemos decir que c es igual a 0, a pi, a 2pi. ¿Y cómo nosotros podríamos describir la serie? Porque esto se va hasta el infinito. Podemos reescribirlo como más menos k pi. Y que va a haber un valor de k que va a estar multiplicando a pi. ¿Y por qué también consideramos los negativos? Porque si, bueno, aquí no está, pero la función seno, si se va a seno hasta el negativo, sería, en este caso, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, porque la función seno también se va a extender hasta el menos infinito. Entonces, aquí teníamos el 0, teníamos el pi y el 2pi, y aquí vamos a tener el menos pi y el menos 2pi. Por eso le ponemos más menos kpi. Entonces tenemos que ahora especificar a qué grupo pertenece esta k. K pertenece al grupo de los números enteros, porque k va a tomar valores enteros: 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. Y este es un ejemplo de donde se está cumpliendo el teorema de Rolle. Ya. Vamos con otro teorema. Estos teoremas, que probablemente ya los han visto antes, son necesarios porque lo vamos a aplicar más adelante en análisis numérico. Siguiente, teorema del valor medio. ¿Ya qué nos dice este teorema? Si f es continua en el intervalo a, b y f es derivable en a, b, entonces existe un número c que pertenece al intervalo a, b, tal que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Bueno, vamos analizando.
si f es continuo en el intervalo a, b y f es derivable en el intervalo a, b, entonces existe un número c tal que pertenece a, b, tal que f' de c es igual a f de a menos f de b sobre b menos a. A ver, haciendo el dibujo, tendríamos nosotros un intervalo desde a hasta b, una función que es continua en ese intervalo, desde a hasta b. Y tenemos un valor c que pertenece a ese intervalo, tal que f' de c, que vendría a ser un máximo o un mínimo, solamente decirlo porque dice si f, bueno, no necesariamente, porque no lo está igualando a 0, entonces no necesariamente es un máximo o un mínimo, sino que solamente aquí vamos a tener f de c y lo vamos a ir a derivar. Si la derivada de este punto f de c es igual a f de a, que estaría por donde, aquí, f de a, y acá tenemos f de b. Ya, pero también asimismo, no necesariamente f de a es igual a f de b, en este caso no, porque no hay una condición que nos está diciendo eso, sino que simplemente f pertenece, o sea, f es continua, f es derivable en a, b, es continua en a, b, y c pertenece a b. F de a no es igual a f de b, por si acaso, tal que f' de c, el f de c es igual a f de a menos f de b sobre b menos a. Entonces lo que vamos a sacar aquí es un valor medio, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, resto b menos a, yo estoy obteniendo esta distancia. Y si yo resto f de b menos f de a, yo estoy obteniendo esta distancia. Si yo las divido, tendría la razón entre esas dos distancias, y con eso me estaría dando un valor promedio de la función en ese intervalo. Para eso sirve ese teorema. Bueno, por eso se lo llama teorema del valor medio. Vamos a ver más adelante qué aplicaciones podría tener este teorema. Por el momento no. Ya, siguiente. El siguiente es el teorema de Taylor. A ver, antes de comenzar con la teoría voy a explicar para qué sirve. Sí, es importante entender para qué sirve el teorema. El teorema de Taylor sirve para poder obtener una aproximación o modelar una aproximación de una función, ¿sí? Por ejemplo, yo podría modelar, en este caso hay un ejemplo en el que estamos modelando el seno de x. La función seno la vamos a poder modelar con el teorema de Taylor y obtener una función polinomial que al evaluar valores puntuales vamos a obtener un resultado muy parecido al que obtendríamos con la función seno real, ¿sí? Entonces el teorema de Taylor sirve para modelar funciones, ¿verdad? Y lo que obtenemos del teorema de Taylor es un polinomio, ¿sí? De un orden de una cierta cantidad de grados, de un orden, cuyo polinomio cuyo polinomio voy a tener resultados muy parecidos al de la función real que estoy modelando, ¿sí? Ya vamos a ver ahora en la teoría y un ejemplo para que se entienda. Dice, suponga que f pertenece a c. Ya, significa que aquí lo que está diciendo es que suponga que f es continua en intervalo a, b, pero n veces continua. Ese n tiene que ver con un orden de derivación. ¿Qué significa esto? Que si ya sabemos que c significa que sea continua en a, b, y si dice n, si la vamos a derivar n veces, significa que va a ser continua n veces. Por ejemplo, si yo la derivo una vez, entonces tengo que ver si la derivada de esa función sigue siendo continua en ese intervalo. Si la derivo dos veces, tengo que ver que la segunda derivada de esa función siga siendo continua en ese intervalo. Si la derivo tres veces, tengo que ver que la derivada de esa función siga siendo continua en ese intervalo. Entonces n es el orden de derivación, y que f de n más 1 exista en a, b. F de n más 1 significaría la derivada de orden n más 1, la función tiene que poder ser derivable una enésima vez más,
y esa derivada tiene que estar definida en el intervalo a, b, y que x sub 0 pertenece a a, b para cada x elemento de a, b. Para cada x elemento de a, b existe un número epsilon entre x sub 0 y x, tal que f de x sea igual a p sub n de x más r sub n de x. Ahora, ese p sub n de x más r sub n de x son dos polinomios, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se definen cada uno de ellos. Primero, p sub n de x. P sub n de x va a ser igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f2' de x sub 0 sobre 2 factorial por x menos x sub 0 elevado al cuadrado más punto punto punto, y como esto es una serie infinita se define al final como fn de x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la n, todo sobre n factorial. Entonces podemos nosotros decir, bueno, eso en el caso de p sub n de x. Ahora en el caso de r sub n de x, este es igual a f de n más 1 por el epsilon de x, se evaluaba en el epsilon, por x menos x sub 0 elevado a la n más 1, todo esto sobre n más 1 factorial. Ya, entonces así es como se define el teorema de Taylor. Como lo dije hace un momento, el teorema de Taylor es una serie para poder obtener una aproximación de una función continua, derivable. Bueno, teniendo en consideración los antecedentes, ¿no? Analizando la teoría, solo tienen que tener en consideración que la función sea n veces, que sea continua y sus derivadas sean continuas en el intervalo a, b, que su derivada n más 1 exista en el intervalo a, b, y que x sub 0, que es un punto que pertenece a ese intervalo, existe y que para que x sub 0, que es un punto existente en ese intervalo a, b, exista un número epsilon entre x sub 0 y x, tal que f de x igual a p sub n de x más r sub n de x. Vamos analizando esa parte. A ver, suponga que f de x, que f pertenece a un intervalo cn de a, b. Ya habíamos dicho que este antecedente que está aquí significa que la función sea continua y sus derivadas sean continuas en el intervalo a, b, y que f de n más 1 sería la derivada enésima más 1 exista en a, b, y que x sub 0 pertenezca a a, b. X sub 0 es un punto de la función, porque si pertenece a, b es un punto cualquiera. Para cada x elemento de a, b, o sea, para cada valor de la función en a, b, existe un número epsilon entre x sub 0 y x, tal que f de x sea igual a. Ya, lo que yo entiendo de esta parte aquí, yo tengo mi función en a, b. Supongo que f es continua en a, b y sus derivadas son continuas. Ya, vamos a suponer eso. Y f de 1 existe en a, b, también vamos a suponer que sí. Y que x sub 0 pertenezca a b. Entonces yo voy a tener aquí un puntito que va a ser x sub 0, que va a estar dentro de ese intervalo. Para cada x elemento de a, b existe un número epsilon entre x sub 0 y x. Si yo tengo un x, por ejemplo tengo un x acá, porque dice que x pertenece al intervalo a, b, existe un número epsilon entre x sub 0 y x. Significa que aquí entre x sub 0 y x vamos a tener un número que va a ser epsilon.
epsilon de x, tal que f de x es igual a p sub n de x más r sub n de x, donde p sub n de x está definido como esta expresión de aquí y r sub n de x está definida como la expresión de acá. Ya siendo honesto, lo que yo veo de este teorema solo sería lo que tendríamos bien claro serían los antecedentes del teorema, que la función sea continua y que todas sus derivadas sean continuas en el intervalo a, b, y que su derivada n más 1 exista en el intervalo a, b. Ya todo lo demás del x sub 0, que ya vemos que es un punto que pertenece al intervalo, y que x que también pertenece al intervalo, y el epsilon que es un número que se encuentra entre x y x sub 0, son consideraciones que entiendo yo se hacen referencia a aproximaciones, porque de ahí ya nos salta directamente a lo que vendría a ser la definición de la serie de Taylor, que es el p sub n de x más el r sub n de x. Ya. Vamos a un ejemplo para que podamos entender bien cómo se utiliza esto. A ver, en nuestro ejemplo nosotros vamos a hacer nos piden lo siguiente: encontrar la serie de Taylor de la función. Alrededor de x sub 0 igual a 0, que pertenece a 0,2 pi. Pero aquí veo algo. Alrededor de x sub 0 igual a 0, ¿sí? De este debe ser el punto que nos dicen acá, alrededor de un punto x sub 0 que pertenece al intervalo a, b. Ya, a eso se debe referir el punto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en la expresión que define a nuestra serie de Taylor. En este caso vendría a ser el p sub n de x. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer nosotros es colocar la función el p sub n de x. El p sub n de x era igual a ¿cuánto? A f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f2' de x sub 0 sobre 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado más fn de x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la n, todo esto sobre n factorial. Entonces aquí vemos con claridad que necesitamos algunas derivadas de la función, la derivada de primer orden, el segundo orden y así sucesivamente. Entonces nuestra función es la función del seno, el seno de x. La derivada del seno es igual al coseno. La segunda derivada de la función vendría a ser igual al menos seno. La tercera derivada de la función vendría a ser igual al menos coseno. Y la cuarta derivada de la función vendría a ser igual al seno. Y así se va a ir repitiendo sucesivamente, porque la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada del seno es el coseno, con el signo menos me queda menos coseno de x. Y la derivada del coseno es el menos seno, el menos por menos se va y me queda seno positivo. Y así es como voy obteniendo las derivadas. Luego lo siguiente que debo hacer es reemplazar en la expresión que tengo aquí. Entonces, al reemplazar, yo tendría lo siguiente. Al reemplazar tendría lo siguiente, a ver, tendría que el p sub n de x vendría a ser igual a la función evaluada en x sub 0. Como yo sé que el valor de x sub 0 es 0, yo tendría aquí f de x sub 0 sería el seno de 0 más
f' de x sub 0 vendría a ser igual, f' es el coseno de x, sería el coseno de 0 por x menos x sub 0 vendría a ser igual por x menos 0, ¿verdad? Acá, más f3' vendría a ser igual al menos seno de x, sería el menos seno de x. ¿Cuánto vale x sub 0? Vale 0 por x menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial, y así sucesivamente. Al evaluar, p sub n de x vendría a ser igual, seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, x menos 0x, más el seno de 0 se hace 0, y se anula toda esa parte. Bueno, como todavía no me es suficiente para poder llegar a una forma, porque tenemos que llegar a una forma que defina nuestra función, una serie que define nuestra función, yo necesito sacar más elementos de la serie para poder llegar a una forma. Para sacar esos más elementos tengo que seguir evaluando. Entonces yo me quedé, por ejemplo, hasta ¿qué derivada? Esta es la derivada, bueno, este es fx de sub 0, este es f', esta de acá es f2'. Vamos entonces con el f3'. El f3' es el menos coseno, vendría a ser menos el coseno de 0 por x menos x sub 0, pero ya elevado al cubo, sobre 3 factorial. ¿Cuánto sería eso? El coseno de 0 es 1, sería menos x menos x sub 0 sería x al cubo, porque x sub 0 vale 0, y sobre 3 factorial. El 3 factorial sería 3 por 2 son 6, 6 por 1 es 6. Pero dejémoslo como 3 factorial por el momento. Ya, vamos a seguir desarrollando porque aún no son suficientes. Necesitamos unos 3 o 4 elementos para poder definir la serie. Entonces, vamos por acá. Más acá. A esto aquí lo voy a continuar aquí abajo. Nos habíamos quedado hasta la derivada de qué orden, la derivada de tercer orden. Vamos con la derivada de cuarto orden, que vendría a ser esta. La derivada de cuarto orden sería el seno de x, que vendría a ser el seno de 0 por x menos 0 al caso a la cuarta, porque es la derivada de cuarto orden sobre 4 factorial. Pero sabemos que el seno de 0 es 0 y se anula. Entonces necesitaría otra derivada más. La derivada de quinto orden. La derivada de quinto orden de x. La derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. Entonces aquí sería el coseno de x. Entonces la derivada del seno es el coseno de 0 por x menos 0 elevado a la quinta sobre 5 factorial. Entonces aquí vendría a ser el coseno de 0, que es 1, y nos quedaría aquí más x elevado a la quinta sobre 5 factorial. Ya. Entonces saquemos una última, otra más, porque nos hace falta, la verdad es que nos hace falta más componentes para poder llegar a concluir algo. Entonces vamos ahorita a la sexta derivada de x. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces aquí tendríamos el menos seno de 0 por x menos 0 elevado a la sexta sobre 6 factorial. Como el seno de 0 se hace 0, todo esto se hace 0. Entonces vamos con una última ya, una última. Vamos con la derivada de orden séptimo. La séptima derivada de x es igual a la derivada del menos seno. La derivada del seno del coseno sería el menos coseno de x. La derivada del seno es el coseno menos coseno. Entonces al reemplazar, tendríamos acá, continuando aquí, sería
función, que es el menos coseno de 0 por x menos 0 elevado a la séptima, que es la séptima derivada sobre 7 factorial. Nos daría ¿cuánto? Continuando con esta parte de la serie, sería el coseno de 0 es 1, nos quedaría menos x menos 0 a la 7, sería x a la 7 sobre 7 factorial. Y entonces ya con esto que tenemos aquí, que sabemos que se extiende, se va a seguir extendiendo hasta el infinito, ¿no? Vamos a poder nosotros definir una serie, ¿sí? Y eso también es parte de nuestro trabajo, saber definir esa serie. Entonces nosotros tenemos que la función, en este caso era p de n de x, es igual a ¿cuánto? A x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinto sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial, y así sucesivamente. Entonces, hasta ahí, ¿cómo podríamos nosotros definir nuestra serie? Sería la pregunta. Bueno, entonces vamos a poner atención. Esta es una de las partes más difíciles de aquí. Hay que poder saber definir cómo ver los patrones de la serie y ver en función de esos patrones cómo vamos a definirla. En este caso, miren, aquí tengo un menos, más, menos, ¿verdad? Y aquí tengo un 3, un 3, un 5, un 5, un 7, un 7. ¿Sí o no que estos números son números impares? La definición de un número impar, ya por definición matemática, un número impar se define como, si no se acuerdan, es 2i más 1, donde i pertenece a los números enteros, ¿sí? Entonces así es como se define un número impar, ¿no? No recuerdo si el n es de naturales o de enteros. Estoy seguro que el símbolo de números enteros. Ya me disculpan, no son números enteros y pertenecen a los números naturales, porque los vamos a definir a partir de 0, 1, 2, 3, 4 en adelante, no valores negativos. Ya, entonces dense cuenta que esta aquí es la definición para números impares. Entonces ahí ya vamos a utilizar esta definición matemática que se ve en matemática básica para poder definir el 3 factorial, el 5, el 7, porque son números impares. Entonces ya podría estar modelando mi serie de la siguiente forma: la sumatoria de i igual a 0 hasta infinito, donde i ya vimos que son los números enteros, el símbolo, la secuencia que sigue es más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, por lo general, eso siempre va a ser de esta forma: menos 1 elevado a la i. ¿Por qué? Cuando aquí i es igual a 0, bueno, en este caso i es igual a 0, nos quedaría un valor positivo. I es igual a 1, nos quedaría un negativo. I es igual a 2, nos quedaría un positivo. I es igual a 3, nos quedaría un negativo. Si I es igual a 0, nos quedaría un positivo. Acá, si I es igual a 1, nos quedaría un negativo. Acá, si I es igual a 2, nos quedaría un positivo, porque menos 1 elevado al cuadrado es positivo. Y si i es igual a 3, nos quedaría un negativo. Se va cumpliendo, entonces aquí quedaría menos 1 elevado a la i, donde i es el punto 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, empezando desde 0, porque aquí empieza en 0. Ya, luego la x, porque aquí está en todo se repite la x, y arriba tiene 0, 3, 5, 7, que son valores impares, como ya habíamos dicho. Entonces sería 2 elevado a la i más 1. Veamos si se cumple. Cuando i vale 0, tendríamos 2 por 0 más 1, sería solamente 1, porque 2 por 0 se hace 0. Nos quedaría esta expresión. Cuando i vale 1, nos quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3, nos quedaría el 3 de aquí arriba. Cuando i vale 2, nos quedaría 2 por 2 son 4, más 1, 5, nos quedaría el de acá. Y cuando i vale 3, nos quedaría 2 por 3 son 6, más 1, 7, y nos quedaría el 7 de aquí. Se cumple la expresión.
Y el de abajo, que como ya vimos son números impares, nos quedaría solamente 2i más 1, pero factorial, porque todos cumplen que tienen un factorial. Asimismo, veamos si se cumple. Cuando i vale 0 sería 2 por i sería 2 por 0, 0 más 1, nos quedaría solamente 1, que es lo mismo que tener x sobre 1. Cuando i valga 1 nos quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3, y ahí nos queda el 3 de aquí abajo. Cuando i valga 2 nos quedaría 2 por 2 son 4, más 1 es 5, nos quedaría el 5 de aquí abajo. Y cuando i valga 3, 2 por 3 son 6, más 1 es 7, nos quedaría el 7 de aquí abajo. Entonces ahí tendríamos la serie que representa nuestra secuencia de la serie de Taylor, o la expresión que representa eso. Ya, como ya habíamos visto, como podemos apreciar, la serie de Taylor en este caso se define a través de polinomios, ¿verdad? Y también, como pueden darse cuenta, la serie de Taylor lo que nos interesa más es P sub n de x. P sub n de x ya nos va a definir en su mayoría la serie de Taylor. El R sub n de x es una adicional que se le coloca como para ajustarse más al valor real. No lo vamos a ejecutar en esta ocasión porque para el propósito del ejemplo P sub n de x es suficiente. Es que P sub n de x realmente define a la serie de Taylor de la función casi en su totalidad. Bueno, entonces vamos a ver otra cosa. Si yo vamos a hablar ahorita de los polinomios o los órdenes las órdenes de polinomios de la serie de Taylor, ¿sí? Ya van a ver a qué me refiero. Si yo quiero solamente el polinomio de orden 1 de la serie de Taylor, este es igual a x, que es el polinomio que está aquí. Si yo quiero el polinomio de orden 3 de la serie de Taylor, este es igual a x menos x al cubo sobre 6. Y si yo quiero el polinomio de orden 5 de la serie de Taylor, este es igual a x menos x a la 3 sobre 6 más x a la 5 sobre 5 factorial. Entonces sería 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. 5 por 4 20, 3 por 2 son 6, vamos a hacerlo con la calculadora para salir rápido. 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 nos da 120. Entonces vendría a ser lo mismo que tener aquí abajo 120. Este 6 obviamente sale del 3 factorial que está aquí, que sería 3 por 2 son 6, 6 por 1 es 6. Ya. Estos son las órdenes o los polinomios de distinto orden que componen a la serie de Taylor que obtuvimos. El polinomio de orden 1 es el x a la 1, el polinomio de orden 3 x menos x al cubo sobre 6. El polinomio de orden 5 x menos x al cubo sobre 6 más x a la 5 sobre 120. ¿Por qué? Porque el orden del polinomio se define por el grado. En este caso, si tengo un grado 3, un polinomio de orden 3. Si tengo un grado máximo de 5, ese es el polinomio de orden 5 para la serie de Taylor. Y si tuviese tomado hasta este último componente, sería un polinomio de orden 7. Ya, ¿por qué me tomo la molestia de explicar eso? Porque vamos a ver algo más, a lo que le vamos a llamar error absoluto. ¿En qué consiste el error absoluto? El error del polinomio o el error del polinomio, que es la aproximación de la serie de Taylor, se define como P sub 1 de x, que vendría a ser el polinomio de primer orden, menos la función o el polinomio que queramos evaluar. Por ejemplo, a esto hace referencia a lo siguiente. Como ya les había dicho, nosotros lo que estamos obteniendo es una aproximación, no la función real, sino una aproximación de la función real. Como es una aproximación, el resultado que vamos a obtener no es un valor exacto, 100% cercano al valor real, pero sí muy cercano. Digamos, podría tener una cercanía del 98%. Si fuera así, tendríamos un error del 2%. Ese error se lo puede calcular. Y en análisis numérico, algo que vamos a ver bastante es cálculos de errores. Muchos cálculos de errores, porque
como todo análisis numérico de aproximaciones, en todo caso va a haber errores, y eso es importante porque si tú vas con un proyecto y le presentas a tu jefe el proyecto, el jefe va a querer ver cuál es el índice de error de tus cálculos para decir allá, ¿es factible o no es factible proceder con esto? Entonces, en este caso, el error absoluto se define como la diferencia, el valor absoluto de la diferencia del polinomio del orden que quieres evaluar o el que calculaste menos la función. Y la función real, ¿sí? Y otra cosa importante es que mientras mayor sea el orden de nuestro polinomio, más cercano será la función real, ¿sí? Es decir, un polinomio del orden 1, que solo se define como x, no va a ser tan próximo a la función real como sería un polinomio de orden 5, que se aproxima más a la función real. Entonces vamos haciendo un pequeño cálculo. Vamos a hacer el cálculo del error del polinomio del orden 1 menos el polinomio del orden 3. Si yo resto el polinomio del orden 1, que en este caso es x, menos el polinomio del orden 3, que es el de acá, veamos cuánto sale. Me sale x al cubo sobre 6. Ese es el error aproximado entre esos dos polinomios. Ahorita lo que estoy haciendo el cálculo del error solamente entre el polinomio de orden 1 y el polinomio de orden 3. Sí, solo va a modo de ejemplo, ¿no? Y si yo lo evalúo aquí en el punto alrededor del cual quiero hacer el cálculo, me va a dar un valor. Ya vamos con un cálculo de error más preciso. Cálculo de error del polinomio de orden 3 con la función real. Ya, ahorita vamos a hacer el cálculo de error del polinomio de orden 3 con la función real. Primero veamos cuál es el polinomio de orden 3. El polinomio de orden 3 es x menos x al cubo sobre 6. La función real, ¿cuál es? La función real que nosotros definimos, en este caso es el seno de x, que es la función a la que le calculamos la aproximación, en este caso es el seno de x. ¿Alrededor de qué punto? Eso me faltó. Alrededor del punto x igual a 1. Entonces, si yo primero evalúo, ¿no?, el polinomio de orden 3 en 1, vendría a ser igual a 1 menos 1 al cubo sobre 6. Lo estoy desevaluando aquí, ¿verdad? Entonces vendría a ser 1 menos 1 al cubo, sigue siendo 1 sobre 6, mínimo 1. Perdón, aquí el denominador es 1. El mínimo común múltiplo sería 6. 6 dividido para 1 es 6, 6 por 1 es 6, menos 1. Sería 5 sextos. Y 5 dividido para 6 me da 0.83. ¿Ya? Ahora, si yo cojo la calculadora en radianes y pongo el seno de 1, ¿cuánto me da? Véanlo ustedes mismos. Ahí dice seno de 1, al final dice seno de 1 y me da 0.8414. Ahora dense cuenta, este resultado se parece al de acá, ¿verdad? Y ese es el punto al que quería llegar. La aproximación que hicimos por serie de Taylor de la función seno nos dio un valor muy parecido al evaluarlo en 1 al valor que nos arroja la calculadora de la función real del seno. Entonces la aproximación de la serie de Taylor, la aproximación de la función seno, es muy efectiva porque se aproxima bastante. Pero ojo que le hicimos con el polinomio de orden 3.
Si lo hubiésemos hecho con el polinomio de orden 1, en el cual solamente hubiésemos tomado solamente la x, porque el polinomio de orden 1 solamente es la x. Si evalúo el P1, el 1 me hubiese dado 1. El 1 se aproxima al 0.84, sí, pero el que se aproxima más es el de acá. Es decir, mientras mayor sea el orden de mi aproximación, mayor sea el orden de la serie de Taylor, voy a tener una aproximación más cercana al valor real. Entonces, obviamente, si yo tengo un polinomio de orden 5, 6, 7, va a ser más próximo el resultado en comparación con un polinomio de orden 1. Y aquí hay algo interesante que también se me olvidó decir en la aplicación de los métodos numéricos, es que si ustedes saben programar, ya sea programar en Python, programar en Arduino, programar en MATLAB, y ustedes hacen una secuencia iterativa, algo que se va repitiendo, que yo sí lo he hecho. Ustedes, por ejemplo, podrían representar mediante programación esta expresión, la expresión de la serie. Mediante programación puede representar esto. Yo sí lo he hecho, se hace con un lazo for o un lazo while. Entonces, cuando ustedes hacen esto con programación, ustedes además le ponen en la programación, en el código, el número de pasos que ustedes quieren. Por ejemplo, si yo quiero, en este caso, un paso, sería solamente uno, me daría solamente el polinomio de primer orden, 3 pasos o 5 pasos, y así sucesivamente, los pasos que ustedes quieren o las veces que quieren que se vaya a iterar la función, y obviamente tienen que darle el valor en el que se va a evaluar, y la programación les va a dar a ustedes el resultado de la evaluación. Entonces, ahí ustedes podrían pensar un poco, ¿no?, cómo poder abrir un poco más su mente con respecto al análisis numérico. El análisis numérico se combina con la programación, y es ahí donde se desarrollan esos programas que les dan aproximaciones y los cálculos que utilizan los ingenieros para desarrollar sus proyectos. ¿Sí? Eso podría ser una secuencia de proyectos que el profesor primero les pida hacer todos los cálculos teóricos a mano del cálculo, como yo les dije, por ejemplo, del cálculo de centro de gravedad de un barco, y luego les pida mandar todos esos cálculos matemáticos a programación para que desarrollen una aplicación en la cual ustedes solo le meten las dimensiones y les meten las densidades del barco y les arroje directamente el punto del centro de gravedad, centro de masa. Entonces, así es como funciona eso. Y por eso es que el análisis numérico es tan importante, porque ya hace el match o la interfaz, por así decirlo, entre lo que vendría a ser los cálculos y ya el proyecto al que se podría direccionar la ingeniería. Ya bueno, entonces para concluir con esto, vamos a calcular el error. Entonces el error, en este caso, lo vamos a calcular entre el polinomio de orden 3 y la función real, en este caso es el seno. ¿Cuánto nos dan estos valores? En el polinomio de orden 3 nos dio 0.833, y en la calculadora nos dio de la función real 0.8414. Entonces, de un error, ¿de cuánto estamos hablando? 0.833 menos 0.8414 nos da 0.0084. Tenemos un error, obviamente nos da negativo, pero como la fórmula es con valor absoluto, solo tomamos esto. Lo cual, si lo llevamos a porcentaje, sería un error del 0.84%, o sea, no llega ni al 1%, o sea que es bastante exacto. Y esa es la aplicación de la serie de Taylor. Ya, veamos qué más se podría hacer. ¿Qué más podemos hacer? Ya, para que ustedes también puedan ver la efectividad de esto, vamos a constatarlo ahora con lo siguiente. Ustedes saben que la función que estamos evaluando es el seno de x, ¿verdad? Vamos ahora a resolver la integral de 0 a pi medios del seno de x por dx.
esa integral nos va a dar 1, ¿sí? Eso ya lo vieron porque aquí en la calculadora lo hicimos. Ahí dice, la integral del 0 a pi medio del seno de x por dx nos da 1. La calculadora estando en radianes, 1.00000. Ya, nos da eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería si yo quisiera probar lo mismo pero con mi polinomio de tercer orden? El polinomio de tercer orden, como ya vimos, es x menos x al cubo sobre 6. Entonces es lo mismo que yo integre mi polinomio de tercer orden y veamos si nos da un valor cercano. Entonces yo distribuyo las integrales y veamos cuánto nos da. La integral del primero sería x cuadrado sobre 2 y la integral del segundo sería x a la cuarta sobre 6 por 4. Ya, entonces resolviendo en el primero sería, evaluando, sería pi medios al cuadrado sobre 2 menos 0, no se pone, y el segundo sería menos pi medios a la cuarta sobre 6 por 4, 24. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Nos daría pi cuadrado sobre 4 sobre 2 sobre 1 menos pi a la cuarta sobre 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, 2 por 4 16 sobre 16 sobre 24 sobre 1. Continuamos lo más acá arriba. Multiplicando extremo con extremo sería pi al cuadrado sobre 2 por 4, 8. Y acá sería pi a la cuarta sobre 16 por 24. ¿Cuánto nos da eso? $384. Ahora restemos esos valores. Ya miren, aquí en la calculadora pueden ver que estoy haciendo la resta del pi cuartos. Ahí está, pi a la cuarta sobre 384, pi al cuadrado sobre 8 menos pi a la cuarta sobre 384, y me da un valor de 0.980. Es igual a 0.980. Entonces el 0.980 se acerca o no se acerca al 1. Sí, ¿verdad? Y si le hago el cálculo del error, así como lo hice hace un momento, nos saldría un error muy pequeño, parecido al 0.84%. Entonces eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Creo que ya nos extendimos bastante, pero ya han de tener una idea clara de lo que es el análisis numérico. Ya. Ya, antes de irme quisiera decir que gracias por su atención, espero que se haya entendido lo más posible, que se suscriban, y si sienten que este video les ha servido y quieren que se continúe con esta secuela de videos de este curso, me gustaría que se suscriban para que podamos llegar a crecer un poco más en el canal, y si es posible y quieran hacer una contribución para ayudar al crecimiento del canal, lo pueden hacer en el enlace que voy a dejar en el comentario. Aquí en el comentario le dan clic a un enlace el que les va a poder permitir hacer alguna contribución voluntaria si sienten que el video les ha servido y quieren aportar al crecimiento del canal. Eso vendría a ser todo por mi parte. Un gusto poder servirles y nos vemos. Ya, otra observación. Me gustaría compartir un último pensamiento. Siempre al final de mis videos voy a expresar un mensaje.
que va a ser el siguiente. Busquen el conocimiento como un camino. Busquen el conocimiento como un camino. Crezcan en el conocimiento siempre. No se dediquen solamente a estudiar para aprobar una materia, sino que estudien para tener la satisfacción de poder comprender cómo funciona todo. ¿Sí? Nos vemos.